Hola, mi nombre es Carmen Peraza, soy estudiante de la Universidad Batista de la Florida y en este espacio vamos a estar hablando sobre la libertad religiosa aquí en los Estados Unidos. Y para este tema vamos a analizar un caso de la vida real, el cual fue muy relevante y clave para este análisis. A continuación los dejo con mi compañera Clarice Torre. Gracias. Hola, buenas. Muchas gracias, Carmen. Así como mencionaste, estaremos hablando del caso de Kennedy contra el Distrito Escolar de Bremerton, cuyo veredicto final fue registrado en el volumen 597 de los reportes estadounidenses. Finalmente decidido en 2022, tras 8 años de disputa. Antes de describir el caso, comenzaremos mencionando las partes involucradas en el caso, donde el demandante fue Joseph Kennedy, entrenador de fútbol americano en una escuela secundaria. Paul D. Clement, quien fue su abogado demandante. Por la otra parte tenemos el Distrito Escolar de Bremerton, quienes fueron el ente demandado, y Richard B. Katsky, quien fue su abogado defensor. Y por supuesto, la Corte Suprema de los Estados Unidos, que funge como la máxima autoridad judicial, y los tribunales inferiores como el Distrito y la Corte de Apelación del Noveno Circuito. Perfecto, ahora mencionamos los hechos básicos donde intentaremos describir lo sucedido durante el caso de Kennedy contra el Distrito Escolar de Bremerton. Como ya hemos mencionado, Joseph Kennedy era un entrenador de fútbol en una escuela secundaria, quien fue suspendido porque después de los partidos se arrodillaba para rezar brevemente. A veces lo hacía solo, otras veces se le unían algunos jugadores. El distrito escolar le pidió que dejara de hacerlo, diciendo que la conducta podía parecer que la escuela apoyaba la religión, lo cual está prohibido por la Constitución en las escuelas públicas. Kennedy se negó a dejar de orar y continuó con sus prácticas, lo que dio como resultado que fuera suspendido y no se le renovara el contrato. Kennedy afirmó que despedirlo violaba sus derechos de libertad religiosa y de expresión protegidos por la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, teniendo razón. Sin embargo, el distrito escolar insistió en que cualquier expresión visible era inaceptable. Eso fue lo que dio paso a la demanda que Kennedy tomó contra el distrito escolar para obtener justicia. Sin embargo, el tribunal del distrito falló a favor del distrito escolar, diciendo que permitirle rezar podía interpretarse como promoción estatal de la religión. Más adelante, una apelación en el Noveno Circuito confirmó esta decisión, señalando que Kennedy estaba actuando en su rol oficial y que su expresión era atribuible al gobierno, diciendo que sus acciones podían entenderse como una violación de la separación entre Iglesia y Estado. Ya en este punto, tanto el caso como el veredicto estaban bajo debates nacionales sobre la expresión religiosa en lugares públicos. Kennedy intentó apelar, pero la Corte Suprema inicialmente rechazó escuchar el caso. No obstante, varios jueces expresaron preocupaciones sobre los precedentes utilizados. Consideraron excesiva la idea de que cualquier gesto religioso visible fuese inconstitucional. Esto sentó la base para una futura revisión. En la revisión, la Corte concluyó que las oraciones de Kennedy no eran parte de su trabajo como entrenador. No estaba dando órdenes ni representando ideas oficiales de la escuela. Por eso, la Corte decidió que su oración era algo privado y protegido por la ley. La Corte también rechazó el argumento de coerción. El distrito escolar insinuó que los estudiantes podían sentirse obligados a participar. Sin embargo, no presentó pruebas de coerción real. Kennedy nunca pidió ni incentivó a los estudiantes a unirse a su oración. Además, en la mayoría de veces los estudiantes estaban ocupados con otras actividades cuando él oraba. La Corte insistió en que permitir expresiones religiosas visibles no equivale a coerción. En su fallo, la Corte Suprema revocó la decisión del Noveno Circuito, determinando así que Kennedy tenía derecho a orar brevemente en el campo después de los partidos. En el caso de Kennedy contra el Distrito Escolar de Bremerton, se abordan varios problemas legales relacionados con la libertad religiosa.
El caso planteó un supuesto enfrentamiento entre evitar las promociones gubernamentales de la religión y proteger las prácticas religiosas individuales. Pero lo cierto es que no había un conflicto real. Permitir una oración personal y no coercitiva no equivale a imponer una religión oficial. Kennedy fue víctima de un malentendido jurídico que finalmente fue corregido. Al final, este caso siente un precedente importante para el equilibrio entre religión y gobierno. Ahora, a continuación, mi compañera Carmen les detallará más sobre los conflictos que hubieron con la primera enmienda. Otra de las interrogantes que tenemos en el desarrollo de este punto es que si es probable que estos problemas estén relacionados con la cláusula de libre ejercicio o la cláusula de establecimiento en este aspecto legal. Pero primero quiero que entendamos qué es la cláusula de libre ejercicio y la cláusula de establecimiento. La primera quiere decir que esta cláusula protege el derecho de las personas a practicar su religión libremente sin interferencia injustificada del gobierno. Si un problema implica que una persona o grupo no pueda aplicar su religión por una acción del gobierno, es probable que se trate de una violación de estas cláusulas. Y la cláusula de establecimiento prohíbe que el gobierno establezca una religión oficial o favorable a una religión sobre otra. Si el problema implica que el gobierno apoya o promueve una religión específica o involucra símbolos religiosos en espacios públicos oficiales, se relaciona con esta cláusula. Entonces, para los problemas legales con la primera enmienda, en el caso de Kennedy contra el distrito escolar de Bemerton, el simple hecho de que el distrito le prohíba a un empleado expresar una práctica religiosa en su tiempo libre, que era como él lo hacía, es un acto que está violando los derechos del libre ejercicio religioso y de la libertad de expresión, lo que implica una forma de discriminación. La Constitución también exige respeto mutuo entre puntos de vista religiosos y seculares. También en este caso la Corte subrayó que ni la historia ni la jurisprudencia justifican la censura de expresiones religiosas privadas. Y la decisión de este caso enfatiza que la libertad de religión y de expresión debe ser respetada por igual. En el punto de donde estar de acuerdo o en desacuerdo con la decisión que tomó el tribunal, en este caso sí estamos de acuerdo con el resultado que se tomó en el caso, porque consideramos que proteger la libertad religiosa individual es uno de los pilares fundamentales de la sociedad democrática. En este caso, el entrenador Kennedy, él no obligó a nadie a participar ni usó su posición de poder para imponer su fe. Simplemente ejerció su derecho personal a orar brevemente en un espacio público, sin interrumpir las actividades escolares ni afectar a los estudiantes, ya que su oración era silenciosa y muy personal. Al prohibírsela solo por ser una manifestación religiosa, sería una forma de discriminación basada en sus creencias. Además, la decisión de la Corte envió un mensaje muy importante, ya que el Estado no puede mostrarse hostil hacia la religión o bajo el pretexto de neutralidad, ya que vivimos en una sociedad diversa donde deben coexistir tanto expresiones religiosas como seculares. Negarle al entrenador Kennedy la posibilidad de una oración privada sería tratar la religión como una categoría inferior de expresión, lo cual va en contra del espíritu de la primera enmienda, que es la libertad de expresión. Esto incluye también el derecho de expresar la fe mientras no se impongan a otros. Y ese fue justamente el equilibrio que mantuvo esta decisión. Por último, pensamos, ¿verdad?, que el fallo ayuda a aclarar los límites entre el respeto a la libertad religiosa y la necesidad de mantener separada entre la Iglesia y el Estado. No se trata de permitir proselitismo en las escuelas, sino que se garantiza que los empleados públicos también puedan ejercer
sus derechos cuando no están actuando en representación oficial del gobierno. La oración de Kennedy también ocurrió en su tiempo libre, sin estudiantes involucrados directamente, y castigar esa conducta había sido un exceso. El resultado del caso reafirma que los derechos individuales no desaparecen solo por trabajar en una institución pública, siempre van a estar allí presentes, sea en una entidad pública o en una entidad que no sea pública. Muchas gracias.